invito. Quiero saber si se me está escuchando bien. Sí. Bueno, primeramente agradecer al Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras por esta oportunidad que nos da para presentar esta simple y sencilla exposición sobre el hombre y las supersticiones del mal. Entonces, este tema es interesante para comenzarlo. Hemos querido primero tener claro qué es superstición, ¿no? Y entonces nos hemos ido al diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que superstición viene del latín superstitio, onis, y significa creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón, fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. Este tema causa siempre mucho interés para los que vivimos en un mundo de expiación y prueba, donde nos cuesta mucho valorar la razón. Pero la doctrina espírita, esta doctrina espírita tan grande que tenemos, que ilumina conciencia, como ha dicho Miguel, nos ayuda a esclarecernos y, contraria a esta definición del diccionario de la lengua española, ella nos dice que la doctrina espírita es una fe razonada, sin valoraciones excesivas y sí comprensivas, transparentes, sin ambigüedad, siempre y cuando se estudie con seriedad y disciplina. De ahí que podemos entonces insertar este pensamiento del Espíritu Emmanuel. No hay conocimiento real donde el tiempo no se consagró al aprendizaje. Es entonces por eso que nuestro aprendizaje es dirigido desde planos superiores, porque nuestros sentimientos inferiores predominan sobre los superiores. Es comprensible que así sea, porque los espíritus benevolentes, nuestros guías espirituales y otros amigos que nos auxilian realizan un gran esfuerzo donde ellos también se ejercitan y aprenden para que la humanidad se proyecte hacia la felicidad a la que está destinada en un proceso largo que requiere mucho amor y paciencia, etapas que ellos también han recorrido. Por eso Dios nos creó simples e ignorantes, como esclarece el libro de los espíritus en la pregunta 115. Nos dice que todos tenemos las mismas posibilidades de aprendizaje. Lo único que nos diferencia es la voluntad de cada uno, poniendo en acción el libre albedrío. Esta voluntad tan interesante, que nosotros siempre hablamos de ella, nos cuesta mucho trabajo ponerla en acción. De ahí que entonces nosotros necesitemos el apoyo, ¿no?, de la doctrina espírita, de los guías espirituales, de los mentores, e incluso de nuestro semejante, que nos auxilia, nos anima a que nosotros cambiemos de comportamiento y nos arrastra a las buenas acciones. El desconocimiento de nuestra inmortalidad hace que centremos nuestra vida en el presente sin pensar en las consecuencias futuras de nuestros actos. Pero es curioso que los que piensan así, sin aceptar esta realidad, teniendo una idea aún vaga, confusa, en ocasiones quieren imponer su voluntad a la ley divina del Creador. Y en momentos puntuales de la vida, porque todos tenemos momentos puntuales, difíciles, se dirigen a quienes tienen capacidad mediúnica en sus múltiples variedades y prácticas. Entonces cabe preguntarles a estas personas, vamos a ver, ¿crees o no crees que hay algo más allá de la vida? Es bueno entonces esclarecerles que cuando nosotros nos presentamos ante un medium buscando una solución a un problema, quien contente es alguien desde el otro lado de la vida, que en el mejor de los casos le podrá orientar para bien o para mal, dependiendo de lo que se pida, de la moral de ese medium, de qué espíritu responde, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que la importancia del respeto a la mediunidad y a los que viven en el otro lado de la vida, siendo esta mediunidad un préstamo sublime, divino,
para el buen uso, sin ánimo de lucro, dando lo mejor de nosotros. Entonces, aquellos que creen que los medios tienen la capacidad de interferir ante la ley establecida por Dios, se equivocan. Los acontecimientos importantes de nuestra vida ya fueron trazados con anterioridad en el mundo espiritual, sin determinismo rígido. Para una vez reencarnados, tengamos el ánimo hacia conquistas evolutivas superiores. Quien ha estudiado y no leído, porque una cosa es estudiar, otra cosa es leer, el libro de los medios encontrará entonces el mejor esclarecimiento de lo que debe ser un medium, cómo es la práctica de la mediunidad, qué podemos pedir y esperar del mundo espiritual. Por citar algunas partes de este libro, por ejemplo, este que estamos poniendo ahora en pantalla, el capítulo 24, Identidad de los Espíritus, tenemos un subtítulo que dice Distinción de los buenos y los malos espíritus. Desde el ítem 262 al 267. Un esclarecimiento maravilloso. El ítem 267 desarrolla 26 aspectos donde encontraremos los medios de reconocer la cualidad de los espíritus. Algo muy importante, importantísimo. Si vamos entonces al capítulo 25 de las evocaciones, tenemos espíritus que se pueden evocar. Utilidad de las evocaciones particulares. El ítem 282, preguntas sobre las evocaciones, presenta 36 preguntas y sus respuestas dadas por los espíritus más observaciones, que son esclarecimientos del codificador Allan Kardec. Si nosotros ahora pasáramos al capítulo 26, veremos ahí entonces preguntas que pueden hacerse a los espíritus desde el ítem 286 al 296. El libro de los medios, amigos, es un libro maravilloso, una guía segura para comprender la parte experimental de la doctrina espírita. Sin estudiarlo seriamente nunca comprenderemos a fondo qué es la mediunidad, para qué es la mediunidad, por qué todos somos medios. No sería prudente seguir engañándonos ante las supersticiones que arrastramos de vidas pasadas. El pensamiento de Confucio nos sitúa para no perdernos en el tiempo, y él dice así: estudiar, observar e imitar sin pensar significa el mismo esfuerzo que andar sin rumbo. Quiere decir esto entonces que sin razonar y someter todas las cosas al juicio prudente y verdadero es estar divagando sin el esclarecimiento que ilumina. Vivimos en un mundo de obstáculos y desafíos, eso ya todos lo sabemos, que es constante además, para nuestro crecimiento espiritual personal. La mentalidad caprichosa y poco resignada crea competiciones desmedidas entre nosotros, olvidando los valores éticos de la convivencia, del respeto, del compañerismo que debe hermanarnos a todos. ¿Y qué pasa entonces? Damos rienda suelta a los pensamientos poco edificantes que nos atan a reajustes dolorosos en próxima existencia. La lectura que ahorita hacía nuestro hermano Miguel es muy interesante. Ahí está dando ese toque tan interesante de lo que es el comportamiento y los reajustes edificantes para nuestra próxima existencia. Como nuestro peregrinar en esta existencia de encarnado es tan rápida y perdemos el juicio en muchas ocasiones en practicar las buenas obras, nos hacemos mucho daño con las acciones hacia los demás, donde los primeros perjudicados somos siempre nosotros. De ahí se desprende el mal que no existe en ningún lugar, porque está en nosotros cuando las actitudes desprovistas de sentimientos de bondad se alejan del amor, que es la única fuerza que reina en el universo. Entonces imaginamos que alguien nos está haciendo un daño, que comenzamos entonces con las supersticiones que nos dejan vivir con tranquilidad. Es simplemente el reencuentro con nuestro propio mal. Es la ley de causa y efecto que esclarece la doctrina espírita. ¿Creemos verdaderamente que el mal existe? No.
el único mal que existe, vive en nuestro mundo interior, haciéndonos infelices hasta que nosotros querramos. Aquellos que piensan que el mal se puede enviar para otros están equivocados. Vamos a esclarecerlo para que podamos comprenderlo. Este crecimiento lo vamos a hacer en base, por supuesto, a la doctrina espírita. No voy a hacer aquí para nada, pues, conjeturas personales. Entonces, si vamos al libro de los espíritus, el libro tercero del libro de los espíritus, tenemos el subtítulo de El bien y el mal, desde la pregunta 629 a la 646, y los espíritus ahí esclarecen que el mal es todo lo que se aleja conforme a la ley de Dios. Entonces el mal surge al apartarnos de la ley divina, como habíamos dicho anteriormente. No es creación de Dios. Pero como estamos sujetos al error y podríamos equivocarnos en la apreciación del bien y del mal, Dios nunca nos ha dejado desamparados, dándonos de forma segura un camino acertado. ¿Cuál es entonces ese camino? Nos lo dijeron también los espíritus. Y lo tendremos en la respuesta a la pregunta 632, cuando ellos dijeron, Jesús lo dijo, mirad lo que quisierais que os hiciese, o no se os hiciese. Todo está en esto, no os engañaréis. Tomando algunas ideas entonces del Espíritu Emmanuel, presentando un libro muy bonito que se titula Señal Verde, por el Espíritu André Luis, psicografiado por el medium Francisco Cándido Javier. Él nos dice así, con estas palabras tan esclarecedoras: todos sabemos de la necesidad de paz íntima, de la paz que nos patrocine la seguridad. No desconocemos que todos respiramos en un océano de ondas mentales con la imposición de ajustarlas en nuestro propio beneficio. Emitimos fuerzas y las recibimos. El pensamiento funciona en base a ese inevitable sistema de cambios. Queramos o no, afectamos a los otros y los otros nos afectan por el mecanismo de las ideas creadas por nosotros mismos. De ahí el imperativo de la comprensión, simpatía, aprobación y apoyo de que todos carecemos para que la tranquilidad nos sustente el equilibrio a fin de que podamos vivir provechosamente. Para comprender la reciprocidad del mal que nace de nosotros y regresa de igual manera, debemos apartar de nuestra mente las ideas de los amuletos, conjuros, etcétera, que no sirven para nada. Es preciso entender bien la ley de la sintonía. Esta ley nos va a esclarecer el por qué nosotros caemos en esos desajustes que nos perturban. Sintonía. También he ido al diccionario de la Real Academia Española. Nos dice que es coincidencia de ideas u opiniones. Para comprender este proceso, nos hemos ido al libro Mecanismo de la Mediunidad por el Espíritu André Luis, psicografiado por dos medios, por Chico Javier y Waldo Vieira. Este libro nos ayuda a reflexionar. Es un libro profundo, pero interesante. Y allí Emmanuel escribió lo siguiente: donde el autor espiritual se esfuerza sirviéndose de los estudios y conclusiones de destacados científicos de la Tierra para elucidarnos en los problemas de la mediunidad cada vez más inquietantes en la vida perturbadora del mundo moderno. Y es verdad, justamente es así. La mediunidad crea una inquietud enorme en todos nosotros, buscando siempre soluciones, cuando las soluciones están dentro de nosotros a partir de nuestras acciones. Al estudiar este libro profundo, él esclarece el resultado de la reciprocidad de nuestras acciones. Por ejemplo, sobre la inducción mental que se encuentra en el capítulo 4, materia mental, él nos dice
tanto como en el dominio de la energía eléctrica, la inducción significa el proceso a través del cual un cuerpo que posea propiedades electromagnéticas puede transmitirlas a otro cuerpo sin contacto visible. Nuestro cuerpo, saben ustedes, está compuesto de propiedades electromagnéticas. Y sigue diciendo el dado que en el reino de los poderes mentales, la inducción expresa un proceso idéntico, por cuanto la corriente mental es susceptible de reproducir sus propias peculiaridades en otras corriente mental que sintonice con ella. O sea, quiere decir que si nos mantenemos en una franja vibratoria de maldad o amor que nosotros estamos exteriorizando, automáticamente estamos sintonizando con una idea de igual categoría. Eso nosotros lo sabemos, pero eso es inducción. De allí que entonces los poderes de la mente es lo que hacen que nosotros sintonicemos en una franja o en otra. Sigue diciendo el autor espiritual que es perfectamente comprensible que la materia mental es el instrumento de la voluntad, ya que actúa en la formación de la materia física y genera las motivaciones de placer o disgusto, alegría o dolor, optimismo o desesperanza, que no se reducen a simples atracciones, pues representan a turbillones de fuerzas que el alma crea. Es interesante, fuerzas que el alma crea con sus propios estados de mentalidad inductiva, atrayendo hacia sí los agentes, por ahora ponderables en la tierra, de luz o sombra, victoria o derrota, infortunio o felicidad. Estos agentes que está hablando aquí el autor, como dice, son imponderables. Nosotros todavía no tenemos capacidad para entenderlo, sin embargo existen. Y son ellos justamente lo que hacen que nosotros sintonicemos de una manera espectacular, dependiendo de lo que nosotros deseemos. Con respecto a la fuerza de voluntad, que también hablábamos ahorita, Adelún nos dice así: reconocemos que todo ser dispone de oscilaciones mentales propias por las cuales entra en relación espontánea con la onda de otros seres desencarnados o encarnados, que tienen afinidad con sus inclinaciones y deseos, actitudes y obras en la química ineludible del pensamiento. Entonces nuestras relaciones espontáneas así dan lo mismo para los desencarnados que para los encarnados. De allí entonces esas inducciones que tenemos hacia una actitud o hacia otra. Más adelante, en el capítulo 15, que se titula Cargas magnéticas y cargas mentales, nos explica y hace una comparación preciosa con la naturaleza, que tiene sus propias energías constructivas de equilibrio, esclareciendo lo que sucede en las corrientes mentales constructivas y las corrientes mentales destructivas. Y en el capítulo 25, que se titula Oración, nos va a hablar de reflejo condicionado y mediunidad, diciendo lo siguiente: por todas partes, desde los amuletos de las tribus inmersas en la más profunda ignorancia hasta los cánticos sublimados de los santuarios religiosos de los tiempos modernos, observamos que el reflejo condicionado facilita la exteriorización de los recursos de la mente para el intercambio con el plano espiritual. Y él entonces sigue diciendo esto tan interesante que es el punto esencial de nuestra charla de hoy. Talismanes y altares, vestiduras y paramentos, que son adornos, decoraciones, etcétera, símbolos e imágenes, vasos y perfumes no son otra cosa que artificios destinados a incentivar la producción de ondas mentales para tal o cual fin, atrayendo fuerzas del mismo nivel a las emitidas por el operador de tal o cual ceremonia mágica o religiosa, y por las asambleas que los acompañan tras un objetivo común fijado. Entonces, todos aquellos artificios que hacemos, tenemos allí altares, como dice él,
simplemente lo que hace es condicionarnos a una fuerza, a una vibración en la cual yo quiero sintonizar. Entonces, fíjense ahora ustedes, amigos, cómo Andrés Luis explica de una forma muy sencilla, entendible, cómo atraemos las corrientes, sea para el mal o para el bien, bajo la inducción de nuestra mente, sostenida por los sentimientos que emanan de nuestro interior. Él se apoya en 4 ejemplos, sencillos, prácticos, que verán qué maravilla, ¿no? El primer ejemplo lo centra en el brujo, y él dice así: comprendiéndose que lo semejante se atrae a lo semejante, el brujo, que se vale de la mandrágora para dirigir vibraciones deprimentes a una cierta persona, induce a esta, o sea, a la persona, a la emisión de energías del mismo tenor, con las cuales, bajo la influencia del terror, asimila corrientes inferiores, perjudicándose ella misma, siempre que no posea la integridad de una conciencia tranquila. ¿Qué pudiéramos argumentar en esto? Simplemente la persona, cuando se dirige a personas de esta categoría, simplemente lo que hace es, pues, inducirnos a aquello que yo estoy buscando. Pero fíjense que él termina, Andrés Luis esclarece aquí, siempre que no posea la integridad de una conciencia tranquila. Si yo tengo una conciencia tranquila, esto no hace un efecto. Si yo tengo una conciencia intranquila, entonces yo hago sintonía con lo que estoy buscando. El otro ejemplo lo centra en un sacerdote. Él dice que el sacerdote, que tiene fines nobles, toda vez que aprovecha los elementos de su fe para consolar a un espíritu desesperado, está impulsándolo a la producción de rayos mentales elevados, con los cuales conforma el clima adecuado para la asimilación del auxilio de la esfera superior. Este ejemplo del sacerdote nosotros pudiéramos llevarlo también al ejemplo que nosotros vivimos en las casas espíritas, en los centros espíritas. Cuando una persona viene a un centro espírita y nosotros hacemos una atención fraterna, ¿qué estamos haciendo? Induciendo a la persona a través de la fe que nosotros estamos transmitiendo, a través también de la inspiración que estamos recibiendo de nuestros guías espirituales, que la persona tenga calma, impulsando a que la persona cambie una sintonía, entre una frecuencia diferente, donde ella abra los canales correspondientes para recibir un alivio, un consuelo. Entonces ahí está el fin noble, tanto de un sacerdote como el fin noble que se establece en los centros espíritas. El otro ejemplo lo centra entonces en un médico, diciendo que el médico estimula al paciente, valiéndose de su autoridad y su dulzura. Lo induce a generar en su favor oscilaciones mentales restauradoras mediante las cuales se relaciona con los poderes curativos activos en todos los vastos sectores de la naturaleza. Es interesante porque el médico estimula al paciente partiendo ya de que él tiene un conocimiento, él tiene una autoridad. ¿Y qué emplea? El buen médico emplea la dulzura, atrae a la persona diciéndole: te doy confianza porque yo soy el médico, yo sé lo que te estoy mandando, yo soy el profesional, tú tienes que entenderme a mí, tú tienes que aceptar la medicina que yo estoy transmitiendo porque yo te lo estoy dando con dulzura y lo que hago es inducirte a ese poder curativo que tú mismo vas a activar en ti. Por eso a veces los médicos nos mandan, pues, de un paseo por el campo, vaya a la playa, esté tranquilo, escuche música relajante, busca ambiente agradable, lea algo muy edificante, etc. El otro ejemplo que Andrés utiliza es un profesor. Y él dice que el profesor lo que hace es estimular al discípulo a asimilar el aprendizaje de una u otra lección. Lo está induciendo a condicionar las actitudes de su espíritu, educándole su onda mental para la incorporación de la carga de conocimiento que necesita. Bueno, ya como tengo aquí un gran amigo mío que es Diego Fernández de Asturias, que es profesor de violín, pues me acordé de haber puesto esta imagen en honor a él también, mi amigo Diego. Resulta ser que cuando hemos trabajado con un profesor, ¿no?, en la música, y este amigo también lo puede decir después cuando terminemos en los comentarios, ¿qué hace el profesor
de música en este caso, ¿no? Pues lo que hace es estimular al alumno, decirle, tú tienes condiciones, tú tienes que esforzarte por conquistar aquello que yo te estoy enseñando. Y que lo que hace es activar esas actitudes que tiene la persona, porque la persona que tiene actitudes musicales ya viene preparado de otra existencia en ese ambiente. Entonces lo que hay que estimular, darle fe y crear esos mecanismos que él tiene allí adormecidos, que en un momento determinado explotan. ¿Por qué? Porque ha sido guiado. El profesor lo que hace es inducir, guiar a ese alumno que ya tiene condiciones musicales. Por eso puede llegar a ser un gran artista. Y entonces ahora viene otra parte, cómo los mentores espirituales analizan el fenómeno de la superstición. Pues bien, para esta explicación he escogido la enseñanza que nos ha transmitido el espíritu Manuel Filomeno de Miranda en su libro Locura y Obsesión, psicografiado por el medium Divaldo Pereira Franco. Este libro interesante presenta el tema de la obsesión, desarrollándose en un núcleo de sincretismo afro-brasileño, donde se encuentra también la presencia del amor de Dios y la negación de la caridad cristiana, conforme a las enseñanzas de Jesús. Manuel Filomeno de Miranda estaba siendo invitado por el doctor Becerra de Menezes en esa ocasión y narra varios casos que invitan al estudio. Uno de comportamiento sexual especial, otro sobre el autismo, un análisis sobre la esquizofrenia bajo el punto de vista espírita, realizaciones de reuniones mediúnicas en el plano espiritual, el comportamiento de pedidos que se hacen a la mentora espiritual de ese grupo. Por ejemplo, un trabajo para obtener una herencia y cosas así. Y yo también a muchos, ¿no?, a participar de esa reunión. Y yo aprovecho para invitarles entonces a ustedes ahora a leer este libro, aquellos que no lo hayan podido leer. Es un libro que vale la pena mucho estudiar. Hemos escogido entonces de este maravilloso libro el capítulo 9, Nuevas Luces para la Razón. Allí vamos a encontrar el esclarecimiento sobre este tema de la superstición. Narra entonces Manuel Filomeno de Miranda que una vez finalizada para los encarnados sus rituales, o sea, esa reunión que se estaba haciendo allí, la directora espiritual del grupo, de nombre Merenciana, junto al doctor Becerra de Menezes y Felinto es el espíritu que se dedicaba a supervisar en esa casa de rituales las tareas de la llamada magia blanca, aplicada en favor de los que eran víctimas de las prácticas fetichistas que hacia allí se dirigían, rogando que fuesen deshechos los trabajos de magia negra. Fíjense qué cosa, ¿no? Aprovechando entonces Manuel Filomeno de Miranda esa ocasión tan maravillosa que estaba teniendo, lanza una pregunta para ese amigo Felinto. Y le dice así: la acción de los hechizos es real de acuerdo a lo que se pregona en diversas áreas de las creencias y sectas religiosas, como la de las ciencias socioantropológicas. Y el amigo con mucho agrado le respondió de esta manera: la magia es una ciencia arte tan antigua como las primeras conquistas culturales del hombre, reservada a la intimidad de los santuarios de la antigüedad oriental. Consiste en el uso del magnetismo, que comenzaba a ser desperto de la hipnosis y del intercambio mediúnico que los propios inmortales desencarnados propiciaron a los hombres. Y sigue diciendo que la superlativa ignorancia de las leyes revistió esas prácticas de rituales y fórmulas enseñadas por los propios espíritus, la mayoría de ellos constituida de presuntuosos y prepotentes que se creían dioses, exigiendo sacrificios humanos, animales, sacrificios vegetales, conforme al proceso de la evolución de cada pueblo. Conociendo a través del estudio y la repetición de las experiencias, las exteriorizaciones magnéticas de las llamadas fuerzas vivas de la naturaleza y de los seres, las manipulaban con gran aparatosidad para impresionar, recogiendo algunos resultados que proyectaban a los sacerdotes y a cuantos las practicaban.
La fuerza viva de la naturaleza, amigo, nosotros la conocemos porque viene en el libro de los espíritus. Y la manipulación de los fluidos también la conocemos en el libro de los medios. Más adelante sigue diciendo él entonces, todos vivimos dentro de los límites o amplitud que nuestras conquistas evolutivas nos proporcionan, señalados más por las necesidades que por las realizaciones superiores. Poseemos disposiciones naturales para la más fácil sintonía con las fuerzas primarias y violentas. La mayoría de las criaturas reaccionan aún más frente a una acción negativa con la cual fácilmente se sintoniza que frente a un gesto o un acto sutil de afectividad o de gentileza. De eso surge que en las prácticas de magia negra siempre están aquellos que se hacen receptivos a las mismas. ¿Ven entonces allí? La cosa es la inducción, es la receptividad que yo tengo hacia ciertas corrientes, hacia ciertos pensamientos, y eso es lo que me hace producir ese malestar y recoger ese malestar. Felinto entonces puntualiza cuáles son esos enchufes que proporciona esa sintonía, y son los siguientes. Yo lo he puesto así: conciencia de culpa, dice él, innata, inseguridad emocional, desajustes temperamentales, invigilancia moral, insatisfacción personal, ociosidad mental, conducta irregular y, además de esos hechos, los débitos del pasado constituyen un campo vibratorio, esto es interesante. Los débitos del pasado constituyen un campo vibratorio propio a la sintonía con las inducciones mentales de los malos, telepatía y telementalización perniciosa, así como las ondas de magnetización de objetos ofrecidos para las prácticas nefastas, imantaciones fluídicas y finalmente afinidad vibratoria con los espíritus perversos y con los encantados que se dejan utilizar en su ignorancia para estos fines innobles como para los de orden elevado. Manuel Filomeno no se quedó así, simplemente con esta respuesta tan maravillosa y profunda. Él también lanza otra respuesta a otra pregunta. Al amigo Felinto le dice: ¿y cómo actúa usted entonces para deshacer lo que llamaríamos hechizo o magia negra? Y entonces responde amablemente: conociendo las leyes de los fluidos, podemos de algún modo manipularlo conforme sea su constitución, utilizando algunos recursos y materiales que fueron objeto de la magnetización para atraer a los espíritus, a los que se encuentran imantados y los defienden, usurpándoles las energías en caso de alimentos y plantas, liberándolos de la esclavitud a la que se atienen, inclusive cuando realizan las groseras y macabras absorciones de energía mental animal. A pesar de no recurrir a los mismos métodos, en el último caso, les aplicamos fuerzas fluídicas que los desconciertan emocionalmente, mudando en ellos la dependencia de la forma alimenticia a la que se subordinan hacia otras expresiones fomentadoras de vida conocidas por todos nosotros. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Retenerlos detrás de las barreras magnéticas y pasando a la fase de la adoctrinación, del esclarecimiento, porque el objetivo final es la liberación del ser, no un cambio de lugar o forma, manteniéndolo prisionero. Finalmente tenemos en la mente los impositivos del mérito o su carencia de cada paciente, auxiliándolo también en su proceso de crecimiento espiritual. Vamos a resumir un poco lo que Felinto le ha comentado a Manuel Filomeno de Miranda de esta forma. Lo resumimos así. 1. Conociendo las leyes de los fluidos, manipulándolos conforme sea su constitución. Y el otro sería retener a esos espíritus detrás de una barrera magnética para adoctrinarlos. Finalmente, Felinto le transmite a Manuel Filomeno de Miranda un mensaje edificante, maravilloso. Y él dice así: llegará el día, y ya se presentó un suave amanecer en el que el espíritu y hombre
esclarecidos de la realidad, comprenderán mejor la finalidad de la vida, emergiendo de la barbarie hacia la civilización, de la violencia hacia la bondad, en todos los campos del comportamiento, no haciéndose más necesarios los cultos y las prácticas aún en boga por haberse espíritus y hombres erguido hacia la comprensión y la certeza de que sólo a través del amor y de la educación se podrá disfrutar de la felicidad real. O sea, amor y educación será siempre aquellas dos alas que nos llevarán a disfrutar de una mejor vida. Como nos encontramos caminando entonces hacia un mundo de regeneración que siempre hablamos constantemente, nuestra tendencia hacia el mal pesa mucho. Por eso los espíritus de la codificación inspiraron a Allan Kardec al cuarto libro de la codificación espírita, el cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, presentando en la segunda parte ejemplos de la situación en que nos encontramos al regresar al mundo espiritual. Debido a nuestros actos, ahí tenemos en 8 capítulos, que son más o menos los siguientes: el tránsito, espíritus felices, espíritus de mediana condición, espíritus sufridores, suicidas, criminales arrepentidos, espíritus endurecidos, expiaciones terrestres. Este libro tiene muchos ejemplos donde nosotros podemos calcular, pensar cómo nosotros vamos a estar una vez que lleguemos al mundo espiritual. Por eso, en la actividad que terminamos ahorita en el canal, antes de comenzar esta charla, el estudio del Evangelio, hacíamos esta reflexión leyendo aquel párrafo tan interesante de León Denis, donde nos animaba al comportamiento diario, pensando en cómo estamos ya planificando nuestra próxima reencarnación. Para ir concluyendo un poco ya nuestra exposición, lo haremos presentando 2 ideas, invitando a la reflexión. Del libro Minuto de Sabiduría, de Carlos Torres Patorino, el mensaje 85 nos dice lo siguiente: no alimentes enemistades, intenta pactos de paz con los que están enemistados contigo. Aprovecha las ocasiones para acercarte a tus enemigos y contrarrestar con el bien el mal que te hicieron. No apagues en ti los deseos de acabar el mal de tus ambientes, mientras vivas en la tierra y puedas salir de ella con la conciencia tranquila. El siguiente mensaje lo hemos tomado de ese espiritista que tanto admiro, que es León Denis, de su libro Socialismo y Espiritismo. Él nos comenta lo siguiente: somos hermanos, no solo por nuestro origen común y nuestra finalidad única, ya que somos todos hijos de Dios y estamos destinados a reunirnos con Él, sino también porque somos llamados, en virtud de la ley de la necesidad, a recorrer juntos el camino inmenso que nos conduce a Él, y en Él reconocernos para trabajar y sufrir juntos, a efecto de que nuestros caracteres se corrijan y nuestras cualidades se desarrollen al soplo purificador y regenerador de la adversidad. Entonces, amigos, pues con este mensaje de León Denis concluimos nuestra sencilla exposición. Muchas gracias a todos, un abrazo y nos quedaremos un ratico más por aquí.